Muy buenas tardes, bienvenidos a la Sala Manuel Galich de la Casa de las Américas, donde con mucho gusto vamos a poner en circulación esta tarde el número 201 de la revista Conjunto. Se trata de un número que sale como siempre en tiempo, felizmente, y que despide este año para abrir también un nuevo centenar de ediciones. Esta entrega tiene un eje importante en los vínculos entre el teatro y el deporte, un tema que se nos ocurrió por uno de los trabajos, justamente por el trabajo que cierra el dossier dedicado a ese par, y no es ocioso decir que al teatro y al deporte lo unen muchas cosas: el desempeño fundamental del cuerpo, el compromiso del cuerpo del actor o del deportista en hacer su papel, el vínculo con el juego y también la necesidad ineludible de contar con espectadores. No se concibe un buen juego de cualquier deporte, y lamentablemente la pandemia trajo juegos solitarios obligados por las circunstancias, pero siempre un buen juego de béisbol o de fútbol o una pelea de boxeo siempre requiere también de la otra parte, y de eso habla en el número Graciela Pavolotti cuando dice que en la pelota cubana hay un espectáculo en el terreno y otro fuera. Para presentar esta revista hemos convocado a 3 amigos, a un nuevo amigo también, y en el orden en que voy a decirles, ellos van a intervenir. Primero vamos a tener un video desde El Salvador grabado por la dramaturga Jorgelina Cerritos, Premio Casa de las Américas 2010 con la obra Al otro lado del mar, que va a referirse sobre todo a la dramaturgia dentro de este número. A continuación, Haroldo Luis Castro, joven periodista, y aprovecho para felicitarlo porque hoy ha sido su graduación con diploma de oro, viene a hablarnos desde la perspectiva de un periodista que atiende el sector internacional, pero que también incursiona en los comentarios deportivos y que no es un hombre de teatro. Habrá ido al teatro alguna vez, infiero, muchas veces, pero no va a hablarnos desde la teatrología, ni desde la condición de espectador teatral, sino desde ese otro ángulo. Y por último, mi colega y amigo Osvaldo Cano Castillo, crítico, investigador, profesor universitario, y a quien felicito también porque comienza además la labor de editor de la revista Ensayos de la Universidad de las Artes en este cierre de año. Va a hablar en general, yo no sé de qué va a hablar Osvaldo, porque Osvaldo va a hablar, ese sí va a hablar desde la teatrología, pero también desde una fuerte afición por el deporte y desde un vínculo muy cercano con los autores que en Cuba desde el teatro se han ocupado de este tema. Entonces, otra vez bienvenidos, y vamos a escuchar a los 3 expositores. Adelante con el video de Jorgelina Cerritos. Un abrazo a la revista Conjunto en la edición de su número 201, con el cual inicia su camino hacia un nuevo centenario de trabajo y de diálogo con el teatro latinoamericano. ¿Qué vamos a encontrar al respecto de dramaturgia en este número? En esta oportunidad, los textos dramáticos que Conjunto nos pone sobre el escenario hacen un cruce muy necesario entre dramaturgia, deporte, memoria y el ser mujer. Si parte de nuestro imaginario cultural es que nada de lo humano nos es ajeno, tenemos que señalar que para el teatro todo lo humano lo sitúa frente al drama. En este número de Conjunto vamos a encontrarnos con 3 textos dramáticos íntegros. 2 de ellos nos ponen el fútbol como escenario. Las niñas juegan al fútbol, de la dramaturga, actriz y gestora cultural mexicano-colombiana Amaranta Osorio. Y no fue penal
del narrador, periodista y dramaturgo mexicano Juan Villoro. Amaranta nos plantea en su texto una singular pareja conformada por un hombre y una mujer jóvenes que se desempeñan como futbolistas profesionales. El texto hace una comparación de género ineludible. Las experiencias, la remuneración, el posicionamiento social e incluso las aspiraciones personales de ella y él respecto a su carrera deportiva sortean dificultades muy difíciles. En el caso de ella, el personaje femenino del texto, las sortea por el hecho de ser mujer. El cuestionamiento está construido en un texto ligero, tan ligero como el fútbol, pero con la carga histórica que esto significa para nosotras y las mujeres. La obligación que muchas veces afrontamos de decidir entre nuestras aspiraciones y la de otras personas, en este caso los hombres que circundan nuestras vidas y nuestras profesiones. En No fue penal, Villoro alude a la tecnología y el terreno de juego, la utilización del VAR como la salida objetiva en los errores arbitrales está a punto de definir un partido para el director técnico del equipo, el personaje de este monólogo. Sin embargo, el fútbol, con sus pasiones y el alto grado de subjetividad, no termina con el silbato del árbitro. El fútbol puede implicar la vida para quienes lo hacen. ¿Puede entonces la tecnología garantizar la objetividad? Si detrás del ojo frío de la cámara del VAR hay un ojo humano que es el que premia o castiga. En ambos textos los personajes se están jugando el futuro, se están jugando la vida en el terreno de juego. Y eso es lo que le atañe al teatro. Siendo así, encontramos entonces el marco perfecto para la pregunta de por qué el deporte sigue siendo escaso en nuestra escena. Pregunta que se plantea Ulises Rodríguez Febles, dramaturgo cubano, en el artículo Maratón y batazos en la dramaturgia cubana, que está contenido también en este número. El otro cruce dramático que encontramos en este número lo trazo a partir del texto Aquiles o el guerrillero, creación colectiva del grupo colombiano Teatro Quimera, dirigido por Jorge Prada y Fernando Ospina, con una trayectoria de más de 35 años en la escena de su país. Este texto, basado en la obra póstuma de Carlos Fuentes, hace un cruce específicamente entre dramaturgia y memoria. Teatro Quimera teje los hilos de la historia reciente colombiana tras el asesinato 30 años atrás del líder político Carlos Pizarro Longoria. El texto, con una riqueza literaria, nos sumerge en el mundo interno de sus personajes, de Carlos y su hija y del asesino y su madre. Me detengo un instante en estos dos personajes femeninos, madre e hija, cuyas pérdidas las expresan desde el más hondo silencio hasta la palabra poética, y que son resultado, como históricamente ha sido, de decisiones masculinas, porque la política contemporánea sigue en manos de hombres. Igualmente interesante me resulta que al cierre del texto, las actrices hacen voz de las mujeres, exigiendo justicia para sus muertos y castigo para los hechores y los defensores de los crímenes. Cierro esta revisión haciendo mención del texto Bayamesa de Abel González Melo, con el que ganara el Premio Casa de las Américas en 2020. Este texto nos pone en contacto con la vida de María Luisa Milanés, poeta cubana, que encuentra en el suicidio a inicios del siglo XX y
y en su plena juventud la única salida contra el patriarcado de su época, que la reprime y la violenta hasta la muerte. Dramaturgia, deporte, memoria y personajes femeninos se cruzan en estos textos con nuestro tiempo, dejando claro la vigencia del teatro y del texto dramático para recordarnos que hay mucha historia, con H mayúscula, que debe ser transformada. Bueno, desde acá le doy muchas gracias a Jorgelina Cerrito por su magnífica lectura, donde hay una mirada indudablemente feminista, que quiero decir que también está, como ella bien dice, en la obra de Amaranta, pero también en la hermosísima portadilla que para esta obra hizo Laura Llopis, la diseñadora gráfica, que nos regaló esta bella imagen que ustedes encontrarán en la revista cuando puedan hojearla virtualmente. Entonces le doy paso a Haroldo Luis Castro, periodista de Cuba Ahora, colaborador de Alma Mater, autor de podcast frecuentemente. Adelante, Haroldo. Bueno, William, buenas tardes y agradecido por la invitación que me hace. ¿Qué vamos a encontrar en este número en cuanto a deporte? Ya en la presentación anterior daban un poco de panorama, pero vamos a encontrar temas vinculados al fútbol, vamos a encontrar temas vinculados a las artes marciales, por supuesto a la pelota, que no puede faltar en nuestro país, boxeo también, y son textos, algunos también obras de teatro que se adaptaron para publicarse como artículo en esta revista. Son textos que son escritos en su mayoría por personas, autores vinculados al mundo del teatro. Y esto, lejos de ser una debilidad, es muy interesante porque, y lo comentábamos ahorita, le da una visión distinta a lo que está adaptado, al menos en la prensa cubana, a verse como deporte, o lo que se publica en cuanto a deporte. Porque a veces en el periodismo deportivo, propio de las dinámicas que se establecen en las redacciones y de otras mediaciones que ocurren, nos olvidamos de que el deporte forma parte de un contexto social y que el deportista es una persona que forma parte de esa sociedad. Y entonces vemos al deporte como algo aislado, nos ceñimos solamente al resultado y nos olvidamos de todo lo demás. Y en estos artículos de esta revista creo que hay un interés muy marcado en hacer del deportista una persona del mundo, que pertenece al mundo, que tiene un entorno social con sus complejidades y que también en el deporte se reflejan esas contradicciones. Entonces yo creo que eso es lo más importante que tiene este número en cuanto a deporte. Luego, por supuesto, pudiéramos ahondar en, digamos, las características que hacen al deporte muy similar al teatro. Incluso a la hora de uno escribir sobre deporte, un deporte en específico, uno utiliza argot del teatro, puesta en escena, performance, porque al final hay un juego, hay una estrategia. También se utilizan distracciones, todas esas cuestiones que también ahondan en el teatro. Por supuesto, el fútbol creo que es el deporte que más se muestra en esta obra. Por supuesto, venimos de un entorno latinoamericano donde el fútbol es el deporte de las multitudes, donde se muestran también las contradicciones en nuestra sociedad, desde cuestiones de género, desde la raza, desde contradicciones sociales, y en sentido general creo que son las características fundamentales que aborda este artículo. Yo creo que esta revista y este número debe mostrarse al periodismo cubano deportivo actual, porque creo que es una manera de hacer que es necesaria, establecer dentro de los medios de prensa, dentro de nuestros medios de prensa, no solamente mostrar el resultado o cubrir un resultado que es muy válido, pero también creo que hay que humanizar a ese deportista que la prensa lo ha convertido en una mercancía, en un deportista mercancía. Entonces nos olvidamos de que es una persona que vive en un contexto complejo, que tiene contradicciones, que tiene problemas, y que al final esas contradicciones y esos problemas se reflejan también en el deporte y en el juego y en la vida. Creo que en sentido general estas son las cosas fundamentales y que más me llama la atención de este número vinculado al deporte. Muchas gracias, Haroldo. Ojalá que en uno de tus podcasts te decidas a
a invitar a tus oyentes a leer conjunto Por supuesto este que sí. número. Sería buenísimo. Por supuesto que sí. Entonces invito al maestro Osvaldo Cano Castillo. Voy a auxiliarme contra la desmemoria de algunos papeles de cuando en cuando posiblemente. Y gracias por invitarme, por supuesto, y muchas gracias a todos ustedes por venir aquí a esta tarde de conjunto y de teatro y deporte. Si a mí me llama poderosamente la atención este número. Creo que es un número singular e incluso contradictorio desde el posible imaginario de algunas personas que podrían creer que el deporte y el arte en general y el teatro en particular son como temas excluyentes o precisamente contrastantes. Todo lo contrario. Uno y otro reflejan la vida en buena medida y en ambos se vive el agón, se vive el conflicto, hay fuerzas en pugna, hay una batalla por prevalecer, que es al final una de las esencias fundacionales del teatro. A mí me llama la atención profundamente los distintos temas que se tocan y las distintas obras que uno lee en este número. Por ejemplo, ellas, voy a equivocarme seguramente, ¿no? Ellas juegan al fútbol, el título del... perfecto. Las niñas juegan al fútbol. Es un texto en apariencia sencillo, en apariencia primario, pero realmente es un texto en el que hay varias de las esencias de algunos de los problemas esenciales del mundo de hoy. Una mujer y un hombre, en el que el hombre, por supuesto, está mucho mejor pagado, él quiere irse a otro equipo y arrastrarla a ella con él, sin embargo, ella no quiere hacerlo. Es una de las realidades del teatro mundial, del deporte mundial. Yo preguntaría, en mi barrio donde vivo, hace poco había una discusión acalorada, de las típicas discusiones en las peñas de cualquier parque, en el Parque del Mónaco precisamente, donde se discutía si era Lewandowski quien merecía más el Balón de Oro o era Messi. Por supuesto, los seguidores de Cristiano Ronaldo apostaban por Lewandowski, porque ya era demasiado que Messi tuviera 7 balones de oro y Cristiano se hubiese paralizado en 4. Pero la pregunta sería, ¿quién sabe cuál fue la mujer que ganó el Balón de Oro junto con Leo Messi? El problema está ahí, en que la mujer, y está reflejado en la obra en buena medida, también sigue siendo objeto, no sujeto, en la puesta en escena del fútbol. Hay un momento en que le dice, si te levantaras la pollera o algo así, podría ser más vistoso y te podrían pagar más. Hoy día hay potencialmente un equipo en la Champions, un equipo masculino, puede llegar a ganar 80 millones de euros si gana todos los partidos. Un equipo femenino no llegaría con ese mismo rango al $500,000 de euros. Los salarios promedios de las mujeres son exiguos, de una jugadora promedio. No sobrepasa, según mis cálculos, 1.600 euros anuales el salario. Pueden tener otras recompensas por otras vías. Por ahí hay una de las causas por las cuales creo que el deporte es y debe ser uno de los temas preferenciales para la construcción dramática en estos tiempos. Lo es también a partir de obras como el texto en que se enfrentan el cubano Benny Paret y Griffith, un norteamericano de Islas Vírgenes, o sea, de las Islas Vírgenes estadounidenses. Me refiero a los dos muchachos que se apartaron demasiado del sol. También es otro texto donde está presente esos dilemas del mundo de hoy. El dilema de la raza, el dilema de la orientación sexual y al mismo tiempo un profundo drama humano. La historia de dos boxeadores que en la década de los 60 habían rivalizado por el campeonato mundial en los pesos welter y que uno le había ganado primero al otro y en esa tercera pelea era la revancha, y cuentan que en el pesaje Benny Paret, ya como la ibris que desembocaría toda la tragedia después, le toca las nalgas y le dice
voy a decir como él lo dijo, ¿no? Le dice maricón al otro boxeador que realmente era bisexual y que realmente, como dice la autora, entraba por la puerta del frente a la Westgate de su lugar de residencia. En el round 12, la golpiza que le propina Griffith a Benny Kid Paret termina con que a los pocos días muere fulminado por aquellos puñetazos terribles que trajeron toda una campaña por prohibir el boxeo definitivamente. En el fondo, lo que está sucediendo es algo profundo, un drama profundamente humano y profundamente actual. Hay un momento, una análisis extraordinaria en la que el personaje de Griffith advierte: me perdonaron que matara a un hombre a puñetazos, pero no me pueden perdonar que ame a un hombre, que ame a otro hombre, desde el punto de vista de la legitimidad del amor como algo grande, y desde el punto de vista también de la condena por un conjunto de condiciones, por negro, por homosexual, etcétera, etcétera. Creo que estas son esencias fundamentales que hacen que el teatro y el deporte tengan un compromiso extraordinario que no lo explotamos suficientemente. Ulises Rodríguez Fébeles, en su artículo, lo menciona de una manera muy certera cuando se pregunta ¿qué sucede? ¿Por qué no llegan a las tablas todas esas obras? Y comenta que su obra andrógina ha quedado por el camino precisamente por la incertidumbre de si pueda llegar o no al estreno, lo cual es el premio mayor para un dramaturgo, encontrar que esa obra que escribió se tome vida, se convierte en carne encima de los escenarios. Una obra sobre Caster Semenya, otra mujer negra, que su biología la hacen indefinirse, si es que eso puede suceder, sobre su real sexualidad, y a la cual ha sido condenada a no poder competir, competir en determinadas pruebas o luego de una medicación que disminuya su posibilidad biológica natural de generar hormonas masculinas que la harían más rápida, más alta, más fuerte. Lemas esenciales del olimpismo. Este conjunto de textos sobre el teatro y el deporte me llevan a un punto cuando leo el trabajo de Jorge Eynes. Jorge Eynes, a quien había conocido algunos trabajos sobre la pedagogía teatral, y que escribe un texto cruzado en el que está dialogando lo mismo con Jorge Valdano que con Mario Benedetti, y que está sugiriendo en una suerte de parábola cuando habla de Johan Cruyff, cuando yo era joven y jugador aficionado de fútbol y no existía la televisión, el que ponía aquellos juegos formidables en la que la Alemania de Beckenbauer se batía contra la Holanda de Johan Cruyff. Decíamos Cruyff, ahora tengo entendido que tiene otra pronunciación. Van a tener que perdonarme por ese detalle. Pues este es un texto en el que habla de toda esa filosofía que fundó Cruyff en el Barcelona, y que llega a un momento de esplendor cuando se reúnen Messi, Luis Suárez y Neymar. Algo así, para tratar de estar a tono con lo que está hablando Eynes, como lo que decía Esquilo, que él se alimentaba de las migajas del banquete de Homero. Pues lo que yo entiendo de lo que él está hablando es más o menos que hoy el fútbol se alimenta de las migajas de aquel Barcelona mágico que encantó a medio mundo y que fue capaz de ganar casi todas las batallas, los campeonatos, todos los campeonatos importantes, la Liga, las Copas del Rey, etcétera, etcétera, y la Champions y todo lo demás. Y como un sortilegio o una necesidad de destruir aquel equipo, así lo menciona,
para que no pudiese seguir acaparando esos premios, porque esa convertiría a los demás rivales en unos escépticos, en unos incapaces de tener una ilusión de seguir contendiendo con ellos. Yo he disfrutado profundamente estos textos. He disfrutado el texto de Graciela Pogolotti, en la que habla de la carnavalización y de todo lo que desprende el juego de pelota. Yo creo profundamente que, y está demostrado, ahorita hablábamos, Matanzas fue otra Matanzas cuando el equipo, primero con Víctor Mesa y más tarde con el manager que le dio continuidad a esa racha ganadora del equipo, la ilusión de los matanceros. Yo estoy convencido que hasta la productividad, el trabajo, un montón de cosas tuvo que haber aumentado tremendamente, porque el equipo les estaba llenando la vida, y esa zona de la espiritualidad que no solo la da el arte, no únicamente la da el arte, y que es muy necesaria para mucha gente. Vuelvo al trabajo de Ulises, en el cual se preguntaba y se cuestionaba el por qué no llegan a las tablas muchas de estas obras. Y es cierto, hay obras fundamentales. Nos recordábamos Llévame a la pelota de Ignacio Gutiérrez, una obra que ubica la acción en los acontecimientos que en el año 1952 ocurren en un estadio habanero, cuando los jóvenes se lanzan al terreno para protestar contra Batista, que había dado un golpe de Estado y que estaba gobernando el país, maniatando el país. Y como Amado Maestri, un singular árbitro, representante del pundonor de prácticamente todo lo que viene siendo el colegio arbitral de Cuba, no permite a los policías atacar, golpear a los jóvenes manifestantes. En particular, en la obra de Ignacio Gutiérrez, hay un joven revolucionario escondido en un baño y él no le permite de ningún modo llegar hasta ahí. Y Ulises se detiene en otras obras, como lo es Penumbra en el noveno cuarto, Amado del Pino, e incluso me cita en algo que ya no sirve prácticamente, porque en aquella época el pitcher llegaba al séptimo inning, y es verdad que se le estudiaban los lanzamientos y un montón de cosas, pero ya en el séptimo inning el bateador está viendo al tercer pitcher, ya le fueron sustituyendo y ya él no sabe qué lanzamiento le van a poner, ya hay un especialista para eso. En fin, para no... habíamos hablado 1% de brevedad. Yo soy un poco desmesurado en eso de hablar y a veces se me olvida las raciones de tiempo que le tocan a cada cual. Quiero repensar ese tema de por qué, siendo el deporte, y en particular en Cuba el béisbol, el fenómeno cultural más importante de la nación, como dice Graciela Pogolotti, donde retorna a los orígenes y las razones por las cuales se bifurca esa tradición deportiva, y por un lado una clase más de élite escoge otra índole de deporte, y por otro lado una clase más esencial, más popular, escoge el béisbol. Yo no creo que haya espectáculos, y lamento quienes no hayan disfrutado de ese tipo de espectáculos, que entrar al Latinoamericano, o al Cándido González, o al Guillermo Moncada, o antiguamente al Palmar de Junco, ahora ¿cómo se llama el estadio de Matanzas, Ulises? Victoria Girón, porque ya el de Artemisa, el 26 de julio, entrar a un estadio lleno, con la cantidad de colores que eso representa, y el bullicio, el rugido que representa ese estadio. Esto es indudablemente parte esencial de nuestra cultura. Nuestra cultura es raíz popular, y creo que si algo le falta a nuestra tradición teatral, empecinada, y considero que lo ha conseguido en generar un teatro nacional de raíz popular, es justamente insistir en acercarse a esa zona de lo popular, de lo esencial y lo raigal cubano, como es el deporte, en particular en nuestro caso el béisbol, como también puede serlo el boxeo y otras cosas, y combinar esos grandes dilemas humanos que están presentes en estos artículos o estas obras, combinarlas con todos los rigores y las exquisiteces que puede generar un buen espectáculo teatral
una buena obra, una buena puesta en escena. Nietzsche decía que el teatro existía para que la tragedia ocurriera en escena y no en la vida. Hay muchas tragedias que han ocurrido en el deporte. Ahora recuerdo cuando leía la obra colombiana, la de Aquiles o el guerrillero, recordaba que la violencia en Colombia es tan brutal, tan constante. Hemos visto muchas piezas, en particular de la Candelaria, en que trabajan constantemente esos temas de violencia. En 1994, Andrés Escobar, el defensor central del equipo, un equipo de ensueño para Colombia, capitaneado por el pibe Valderrama, donde estaba Higuita, Maturana al frente del equipo, en el Mundial de los Estados Unidos, cuela un autogol, por supuesto, en puerta propia, y pocos días después asesinado a balazo por un narcotraficante en un bar de su ciudad. El deporte y la vida son dos cosas dramáticas, y esa es una de las esencias del teatro. Creo que si entre las cosas por las cuales este número de la revista Conjunto es importante, es justamente porque pone el dedo en la llaga sobre un aspecto en el cual debemos insistir. Y bueno, acá está la tropa de Vital Teatro, que tiene el mérito de haber montado, de no tenerle miedo a montar obras sobre el tema del deporte, que tiene una obra en su repertorio como es Béisbol, donde Martín Dihigo, no el inmortal, sino otro joven pelotero con ese mismo nombre, está en un momento crucial y tiene que decidir si batear o no, en un clásico que aún no ha sucedido, y en el que está en el agón contra el equipo rival perenne, que es el equipo de los Estados Unidos. Pues si algo decía, si algo sirve, debe servir, y estoy convencido que servirá, es para ese dedo en la llaga del que hablaba, en aras de conseguir que nuestro teatro, nuestra escena, sí monte esas obras y sí se preocupe por esas obras, y que nuestros dramaturgos también consigan maridar los vericuetos del deporte, sus engañifas, sus fintas, con las esencias fundamentales de los dilemas que ocurren en el mundo de hoy. Como decía Vivian Martínez Tavares ayer, el autor y su obra, Ulises Rodríguez Feble, citando a Jorge Richman, acerca del realismo, y en particular de algunas de las esencias del teatro, es precisamente eso lo que tiene que hacer: iluminar, develar, mostrar, enseñar. Y espero que de este modo contribuye este número, al cual aplaudo sinceramente, porque me toca de cerca en dos pasiones que he vivido y que prometo seguir viviendo y cultivando. Gracias por la paciencia, por haber escuchado tan tranquilamente. Agradezco mucho a Haroldo y a Osvaldo estas aproximaciones tan serias. Osvaldo, cuando yo lo invité, me dijo: me haces un regalo porque a mí las dos cosas me encantan y voy a hacerlo muy contento, con mucho interés, y lo ha demostrado aquí. Ustedes han estado viendo las páginas de la revista, una revista, como siempre, hermosamente diseñada por Pepe Menéndez, que nos acompaña hoy y que hizo algunas escaramuzas visuales también, incluso para encontrar una portada. Hay números donde la portada a veces sale sola, y en esta teníamos un poco que jugar con los conceptos del número. El número tiene más otros trabajos, aparte de esta gran obra, Aquiles y el guerrillero, tiene dos acercamientos al evento Estirpe, un festival celebrado en Brasil, muy ligado de cerca con el rito y la celebración, y tiene también un artículo de Sandro Romero Rey, un destacado investigador y creador colombiano, celebrando los 30 años de Umbral Teatro, el grupo que dirige Carolina Vivas, una antigua Candelaria, junto con su marido Ignacio Rodríguez, que hace 30 años decidieron tomar un camino propio.
Eso y algunas cosas más están en la revista. Ya la pueden bajar de la página web de la casa. Los interesados en llevársela hoy en una memoria web también pueden hacerlo. En una memoria flash, perdón, también pueden hacerlo. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y los estaremos esperando en marzo del año que viene para presentarles el número 202 de conjunto, porque esto es una zafra que no tiene tiempo muerto. Muy buenas tardes.